Bueno, pues reanudamos de nuevo los vídeos y vamos a empezar. Como el último fue Estados Unidos, vamos a ir haciendo uno de América y otro de Europa. De América el siguiente quería que fuera México y ahora pues de Europa vamos a ver antes los Balcanes, la historia de los Balcanes. Bueno, vamos a quitarle los archivos. Se considera la península balcánica una de las zonas más conflictivas de Europa, puede que la que más. En esa península, ¿no?, que también estaría Grecia, Bulgaria, Albania y parte de Rumanía. Hay tanta diversidad de culturas, lenguas, religiones, alfabetos, que todo esto puede haber contribuido a tanto derramamiento de sangre. Digamos que nuestra historia tratará de Yugoslavia, que englobaba diversos estados actuales, como serían Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte y el estado parcialmente reconocido como es Kosovo. Aunque en Kosovo, todo esto lo veremos todo en su momento, la mayoría son albanos kosovares, era una región de Serbia y bueno, ahí está en ese conflicto. Bueno, he traído algunos mapas, pero no. Vamos a ver de la actualidad. Tenemos esta Grecia, esta Italia, y tenemos Albania, bueno, aquí ya tenemos Macedonia, Bulgaria aquí, todo esto es Serbia y esto en rojo es Kosovo, esto es Montenegro, esto es Bosnia-Herzegovina, Croacia aquí más al norte, que tiene bastante playa, y prácticamente a Bosnia la ha dejado ahí, ¿no?, un poquito de nada. Y Eslovenia. Y ya por encima ya tenemos Austria y Hungría. Y toda esta grande es Rumanía. Bueno, pues eso es lo que hay en la actualidad, ¿no? En principio, pues hay 4 pueblos, digamos, son los serbios ortodoxos, ¿no?, de religión ortodoxa, croatas, que son cristianos, los bosnio-musulmanes, ¿no?, que son musulmanes, y los albanos, que son también de mayoría musulmana. Son provenientes de la tribu eslavo, que eran originarios de los Cárpatos. Bueno, pero antes de esto vamos a hacer un inciso, y antes de Cristo tenemos la figura de Alejandro Magno, que era Alejandro III, rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, rey de Asia y gran rey de Media y Persia. Esto fue todo lo que fue conquistando. Alejandro el Grande, hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, que le encargó su formación, aparte de darle experiencia militar, le encargó su formación intelectual a Aristóteles. Empezó conquistando el vasto imperio de Persia, en Asia Menor y las islas del mar Egeo, preparó un ejército de aliados griegos, mayormente de macedonios, contra el poderoso imperio persa,
y después de consolidar ya las fronteras en los Balcanes y la hegemonía de Macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, este conquistador macedonio falleció en circunstancias oscuras. Se deja clara que fue una muerte lenta, producto de un envenenamiento, dejando un imperio sin consolidar. Al morir, pues lo sucede su medio hermano Filipo III, Arrideo, que tenía algo de discapacidad intelectual. Va a durar poco, del 323 al 317 a.C. Claro, no he dado fecha. Alejandro Magno nace en el 356 a.C. al 323. O sea, prácticamente en Hispania estábamos con la guerra púnica. Bueno, pues luego lo vuelve a suceder su hijo póstumo, Alejandro IV, hasta el 309 a.C. Y digamos que el verdadero poder estaba en manos de los generales, que iniciaron una lucha despiadada por la supremacía que conduciría al reparto del imperio de Alejandro, ¿no? Estamos viendo, estoy buscando el origen, ¿no?, digamos, de los Balcanes. Una de las preguntas que ahora la responderemos, que yo me hacía, es ¿por qué hay tantos musulmanes? Y claro, es porque gran parte de los Balcanes van a estar en manos del Imperio Otomano, como ahora veremos, y de ahí esa influencia. Bueno. Entonces, como digo, sus generales son los que se van a repartir el imperio de Alejandro, fraccionándolo en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto tolemaico, el imperio seleucida y la Macedonia antigónida, que es lo que nos ocupa, ¿no? Lo que consta de los Balcanes. Pues este Alejandro Magno pues inspiró a grandes conquistadores de todos los tiempos, como Julio César, o sea, desde Julio César hasta Napoleón. Los pueblos eslavos, ¿no?, que es el origen de los Balcanes, la mayoría son procedentes de los pueblos eslavos. Es un grupo etnolingüístico más grande de Europa, y su núcleo estaba situado por el siglo VI al norte de los Cárpatos. Al norte de los Cárpatos. Tras la caída del Imperio Romano y el abandono de varias tribus germánicas de las zonas que ocupaban para trasladarse al sur, junto a una explosión demográfica, hace que esta etnia se traslade por todo el continente europeo y se van a formar tres ramas. Lo tengo aquí también resumido, pero bueno. Bueno, pues voy a tener que ir. Se van a formar tres ramas. Eslavos occidentales, que simplemente vamos a decir que eran checos, casubios, eslovacos, sorbios, liutiches, pomeranios de Pomerania, mazovianos, vistulianos, polacos y silesios. O sea, es el centro de Europa, digamos. Luego, eslavos orientales, como son Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Letonia, Lituania, Estonia. Este es el grupo más numeroso.
O sea que estos son este y norte de Europa. Y ya por fin los eslavos meridionales o eslavos del sur, que por eso luego va a derivar en yugoslavos, porque yug es sur y eslavos, pues eslavos del sur, yugoslavo, y Eslavia es eslavo también. Bueno, pues estos son la zona de los Balcanes: croatas, serbios, eslovenos, búlgaros, macedonios y los eslavos de Albania, que aquí se encontrarían con los protobúlgaros, con quienes se mezclaron parcialmente, y de ellos nacerían los estados de Bulgaria, Serbia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Croacia, Bosnia y Montenegro. Bueno, pues vamos a ver qué digo yo por aquí. Bueno, pues que hacia el siglo V, en la decadencia del Imperio Romano y debido a la extensión de los hunos, aunque como llevo varias fuentes, pues no puedo ir, es más difícil. Bueno, la extensión de los hunos, ¿no?, del Imperio de Atila. ¿Os acordáis que estos venían de Asia, llegaron a Europa, por tanto desplazan a los eslavos y a tribus germanas que van a huir y se van a expandir hacia la actual Polonia, Eslovaquia y hacia los Balcanes? Bueno, ahí lo he dicho mejor, ¿no?, los tres grupos, pero en el de los Balcanes, que es el que colonizan y se mezclan con los eslavos y se mezclan con los se mezclan los eslavos tanto con las zonas del Imperio Romano de Oriente, ¿no?, o sea, que era el Imperio Romano de Oriente, era el Imperio Bizantino, como de Occidente. En este último se da origen a Dalmacia, que es la actual Croacia, Montenegro y parte de Serbia y Albania. Y los eslavos del sur, que engloban al resto de grupos y van a ser llamados yugoslavos, absorbiendo a la población romana. En la oriental colonizan la región de Dacia y Tracia. Se mezclan eslavos y colonizadores asiáticos, dando origen al pueblo búlgaro. En el norte de Tracia los eslavos son absorbidos por la población romana, dando origen al pueblo rumano. Sí, porque Rumanía es de las que más herencia romana tiene. Y en el sur pasó lo mismo, fueron asimilados por los nativos griegos y da origen a Grecia. Entre los siglos IX y XIV, los eslavos del sur logran formar importantes imperios como el serbio o el búlgaro. Los bizantinos logran recuperar territorios perdidos, pero con el paso de los años se van debilitando los bizantinos cada vez más. Por tanto, los húngaros van a dividir el territorio eslavo. El territorio eslavo que había un momento en que estaba todo unido, los Balcanes con Polonia, y entonces por el centro se va a formar una franja con los húngaros, que van a dividir el territorio eslavo entre norte y sur, sumado a que ya en el siglo XI, debido a la romanización de la actual Rumanía, que también va a formar parte de esa franja, ¿no?, como se ve aquí, Rumanía y los húngaros, que es lo que también va a hacer austrohúngaros, y entonces ya aquí por al norte tenemos Polonia y eso, entonces con esta franja van a dividir a los eslavos. Por tanto, los eslavos se quedan en el norte en Polonia, Bielorrusia, Ucrania y parte de Rusia, etc. Y en el sur la que ya aparece como Yugoslavia.
Había católicos al oeste, en la parte de Croacia, y ortodoxos al este, los serbios, por la influencia bizantina, ¿no? Del Imperio Romano de Oriente, que eran ortodoxos. Hacia el siglo XIV los eslavos del sur van a entrar en decadencia y la expansión otomana es asfixiante. Y en el siglo XV, a excepción de Montenegro, Croacia y más o menos media Bosnia y el norte de Serbia, caen en manos otomanas, los eslavos del sur o yugoslavos, y da paso a la conversión de muchos de ellos al Islam. Como hemos visto, los eslavos solo eran cristianos y ortodoxos, pero ortodoxos por la influencia del Imperio Bizantino. Pero es aquí la razón por la que existen los bosnios musulmanes y albanos kosovares, pues por la influencia del Imperio Otomano, que los va a ir convirtiendo al Islam. Por tanto, a excepción de los croatas y eslovenos, en el siglo XVI los eslavos del sur van a estar bajo dominio turco, y los primeros croatas y eslovenos estaban bajo dominio, y los primeros croatas y eslovenos, se van a quedar bajo dominio austriaco-húngaro a principios del siglo XIX. Quieto. Esto es que empieza aquí a principios del siglo XIX. Bueno, por tanto, quiere decir que los eslavos del sur se van a dividir. Los del sur se los absorbe el Imperio Otomano, y los del norte, que aquí he sacado este plano pero no se ve bien. Aquí tenemos Grecia, y todo esto es la influencia del Imperio Otomano, Bulgaria, y aquí Serbia y Rumanía, pero claro, no se ve la parte de Croacia y Eslovenia, que bueno, voy por aquí y pues se me va el tiempo. Bueno, el Imperio Otomano, así por encimilla, el Imperio Turco, se forma en Asia Menor entre 1451 más o menos, ¿no? O sea, en el siglo XV. Sobreviven a las invasiones mongolas, y bajo el reinado de Mehmed II, en el 1451, como hemos dicho, acabaron con lo que quedaba del Imperio Bizantino. Y en la primera fase de expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman, 1288, a expensas de los territorios del Imperio Bizantino, aparte de Bulgaria y Serbia. Y estas victorias otomanas en los Balcanes alertaron a la Europa occidental sobre el peligro de este imperio que este imperio representaba, y se forma de las primeras cruzadas, la cruzada Segismundo de Hungría. El máximo esplendor lo va a tener el siglo XVI-XVII. Como hemos dicho, el Imperio Otomano va a absorber al Imperio Romano de Oriente, ¿no? El Imperio Bizantino. Su auge y decadencia va a coincidir con el inicio y el fin de la era medieval. Incluso va a llegar a tener hasta 29 provincias, incluso Moldavia, Transilvania, Valaquia, que era
parte de Rumanía, y Crimea, que estos van a ser estados vasallos, no van a ser provincias, pero sí van a ser vasallos que le van a rendir pleitesía y pagar impuestos. Durante el 19, diversos territorios del Imperio Otomano se independizaron principalmente en Europa. Las sucesivas derrotas en guerra y el auge de los nacionalismos dentro del territorio llevaron al decaimiento del poder del imperio y desembocaría en la Primera Guerra Mundial, con la partición del Imperio Otomano. El imperio, bajo la dirección del sultán, fue abolido en noviembre de 1922 y de un año después el califato. Y ya después se formaría en 1923 la República de Turquía. Y bueno, aquí he corrido tela, bueno, decir, en 1360 Murad I hace una campaña triunfal militar en Tracia, ¿no?, Bulgaria y los Balcanes, que acompañó con tacto y prudencia, pactando con la Iglesia ortodoxa. Luego también fue decisiva la batalla de Kosovo en 1389, con la victoria otomana sobre el Imperio Serbio, que permitió realizar nuevas conquistas al sur del Danubio, acabando con la última defensa organizada en el área de los Balcanes, dejando a Hungría como único oponente serio en el sudeste de Europa. En esta batalla, un soldado serbio, Miloš Obilić, asesinó a Murad I, el único sultán asesinado en una batalla. En 1408 el rey húngaro Segismundo fundó entonces la Orden del Dragón, con el espíritu de conservación del cristianismo y la independencia de los territorios europeos. A esta orden también perteneció, entre otros nobles, el príncipe Blas II Dracul, del Principado de Valaquia, la actual Rumanía, quien fue el padre del conocido sanguinario Blas III, ¿no? Blas Tepe, personaje de Bram Stoker de Drácula, de la región de Transilvania. Bueno. Y esto ya es mucho rollo. Pues eso, en la caída de Constantinopla fue el fin al Imperio Romano de Oriente y consolidó el gran Imperio Otomano, que trasladó su capital a Constantinopla, a Estambul. Tras esta victoria, Bosnia y Serbia pasaron a ser provincias otomanas y Albania. Incluso llegan a Italia y a los venecianos reconocen la soberanía otomana y hasta le pagan impuestos. Estamos todavía, esto en el 1468, pero claro, voy a ir corriendo para ver si por lo menos me quedo. Incluso el Principado húngaro de Transilvania fue vasallo del Imperio Otomano, ¿no? Como hemos dicho, más Valaquia y más Moldavia. Luego ya estas regiones que hemos dicho, dominadas por el Imperio Otomano, los campesinos van a ser desposeídos de sus tierras, que se empiezan a unir en bandas de ladrones. Estamos ya en el siglo XVII, que se van a refugiar en las montañas de los Balcanes y se van financiando con incursiones a granjas que todavía eran productivas. Van a exigir estos bandoleros pagos de impuestos a los habitantes de la zona, incluso van a ir creando áreas, formando gobiernos regionales y sustituyendo al poder del sultán. La debilidad otomana, aprovechando la debilidad otomana, pues Austria, tras la paz de Karlowitz en 1700 más o menos, va a arrebatar a los otomanos importantes territorios de los Balcanes. Y aquí no he puesto
Bueno, los griegos se alzan en armas en el 1821 y van a obtener su independencia. Y bueno, en los pueblos cristianos de los Balcanes, Serbia, Rumanía, Bulgaria y Albania, se van a ir independizando uno tras otro a lo largo del siglo XIX, con patrocinio directo o indirecto del Imperio ruso, porque hay que decir que Rusia es un imperio que va en auge y va a tener una guerra con el Imperio otomano y entonces lo va a debilitar, y esto lo van a aprovechar, pues eso. Y las grandes potencias aprovechan la debilidad militar del Imperio otomano, obligando al sultán a aceptar la independencia griega, aparte de la autonomía de Serbia, Valaquia y Moldavia, en la Conferencia de Londres. O sea que se van independizando pues prácticamente todas, aunque eso lo vamos a ver mejor en el siguiente capítulo, que prácticamente nos vamos a ir al 1910, al inicio de la Primera Guerra Mundial, y vamos a hacer un balance de cómo estaban ahí los territorios. Aquí ya me he pasado.